Sale, pues otra vez, formalmente buenas noches. El tema que quedamos de ver en este día es el del teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo. Como todos sabemos, en el periódico oficial del, en el diario oficial de la Federación del 11 de enero de este año, se publicó una reforma y una adición a la Ley Federal del Trabajo que en conjunto ambas fueron para delimitar lo que se llama, o se ha dado en llamar el teletrabajo. Esta reforma adición, entró en vigor al día siguiente de su publicación, el día 12 de enero de este año, salvo por una salvedad, valga la redundancia, salvo por el hecho de que las cuestiones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, que es lo que en una buena parte de la Ley Federal del Trabajo se denominan, como se hacía anteriormente, seguridad e higiene en el trabajo, las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, o seguridad e higiene en el trabajo, dicen los transitorios, entrarán en vigor hasta dentro de 18 meses, que es el plazo que se otorga, más bien, corrijo, las cuestiones de seguridad y salud, seguridad e higiene, se determinaron que serán materia de normas oficiales mexicanas que deberá hacer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el plazo que le dan a esta para elaborar estas normas oficiales mexicanas es de 18 meses, es decir, el plazo es hasta el 12 de junio de 2022. ¿Sí? Cuando vi esto, ya había visto la cuestión de las normas oficiales mexicanas, de las NOMS, pero la verdad es que aún sigue no quedándome demasiado claro qué es esto de las NOMS. Buscándole por ahí norma oficial mexicana es una regulación técnica. Es una regulación técnica que es de observancia obligatoria y que es expedida, dice la definición, por dependencias normalizadoras para determinar y adoptar estándares mínimos de cualquier cosa prácticamente. Revisando las NOMS hay sobre todo lo que se nos pueda ocurrir. Bueno, habrá entonces una norma oficial mexicana que determinará cuáles serán las medidas de seguridad y salud, seguridad e higiene en el trabajo cuando se trate de teletrabajo. ¿Sí? No me meto a comentar sobre las NOM porque lo que revisé no me califica como para hablar de ellas. Pero bueno, ¿qué es esto del teletrabajo? Hay una definición de la OIT, para ubicarnos, que me pareció muy clara, la más simple de todas las que encontré, y que dice, es una forma de trabajo efectuada en lugar distante de la oficina o centro de producción, que permite la separación física y que implica la tecnología, el uso de tecnología facilitadora de información. Así me define la OIT al teletrabajo. Ahora, el teletrabajo, de repente, no es que de repente nos llega y empiece y sea totalmente una novedad. En un texto por ahí que me encontré, se habla de la primera situación de teletrabajo ubicada a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, donde lo que se utilizó como tecnología facilitadora del manejo de información fue el telégrafo. Posteriormente, en los años 60 ya del siglo XX, se empezó a utilizar los ordenadores o las computadoras para esto. Sin embargo, en nuestro país realmente se ha estado hablando del teletrabajo, al menos esa es la impresión que yo tengo, a lo mejor implica la lejanía en que he estado en la búsqueda de este tipo de novedades,
Se ha hablado del teletrabajo como algo común y corriente, pero ahora ya en esta temporada de la pandemia, en donde el teletrabajo se convirtió de alguna manera en el salvador de una serie de actividades laborales, económicas, y se retoma y se le da mucha presencia, yo diría, con motivo de la necesaria reactivación de la economía y como forma tal vez de conservación del empleo. En otros países, Italia, Francia, España, incluso Brasil, esta cuestión del teletrabajo se viene planteando con toda seriedad, no con motivo de la pandemia, sino desde hace unos, que serán más o menos desde el 2012, 2013, y más bien como una cuestión de oportunidad, pues, ¿no? Es decir, hay la tecnología por ahí que permitiría esta manera de trabajar a distancia desde el centro de trabajo, y ahí las explicaciones, los fundamentos, las justificaciones son fundamentalmente relacionados con beneficios o posibilidades para las empresas y para los trabajadores. Dicen, se plantea ahí, el teletrabajo debe ser promovido porque permite la flexibilización de la organización del trabajo, permite a las empresas organizarse de maneras diferentes y de esta manera abaratar costos que la utilización de espacios concentradores de fuerza de trabajo generan, pues, ¿no? También se plantea desde el punto de vista de las empresas como una forma de flexibilizar el mercado de trabajo, permitiendo a las empresas acceder a tal vez a las personas mejor calificadas, no ya de su mercado inmediato de trabajo, sino a las mejor calificadas del mundo, pues, ¿no? Plantean esta situación interesante, pues, me parece. Y además, desde el punto de vista de los trabajadores, lo que se dice en la documentación que alcancé a leer de Italia, de Francia, de España, de Brasil, es, trae consigo una serie de beneficios para los trabajadores. Trabajador que dispone de cómo organizar su actividad, mejor calidad de vida familiar para los trabajadores, al eliminar, dicen, al eliminar en buena medida los tiempos de transporte y los gastos de transporte, y además también una manera de que independientemente de dónde se viva, de dónde se tenga la residencia, se pueda buscar trabajo otra vez, desde la otra perspectiva, en cualquier parte del mundo, pues, ¿no? Incluso se comenta que es un instrumento de desdiscriminación, en tanto que así a distancia en pantalla no es relevante, no son relevantes una serie de elementos que en físico podrían resultar materia de discriminación, ¿no? Y desde el punto de vista estatal se plantea la cuestión del teletrabajo como un elemento a tomar en consideración en las políticas públicas de fomento hacia las zonas de mayor pobreza, de problemas de comunicación. Claro que están hablando de territorios, seguramente, territorios en donde las posibilidades de la telecomunicación, del manejo del Internet, son mayores que en nuestro país, pues, para no irnos muy lejos, aquí adelante de San Cristóbal, que es donde vive Lupita, donde vivimos, no alcanzamos, no tenemos esta posibilidad porque la conexión con Internet es
sumamente deficiente, pues, ¿no? Entonces, pero aún así, planteando esta cuestión de la universalización del Internet, se ve entonces como una alternativa para políticas públicas de fomento al empleo y promoción de determinadas regiones en las que hay dificultades de empleo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué caracteriza? Ya me fui aquí y no fui cambiando esta cochinada. ¿Qué caracteriza al teletrabajo o el trabajo a distancia? Lo que lo caracteriza es, primero, que debe verse como una forma de organización del trabajo desde la empresa. Es decir, es una forma de utilizar el trabajo de los trabajadores de la misma manera que si estuvieran presentes. Esto es, permite organizar el trabajo estando o no estando el trabajador, pues, en beneficio, insisto, de la empresa. Una segunda característica del teletrabajo, definitoria del teletrabajo, es que el trabajador en la bibliografía nacional hablan de que el trabajador preste sus servicios en su domicilio o en el lugar que él elija. Esto no necesariamente es así. Es en un lugar, lo que caracteriza, me parece, es que es en un lugar distinto del centro de trabajo o del domicilio de la empresa, pues, ¿no? En tercer lugar, ya dije la de la modalidad, pero insistiría, porque esta forma de organización del trabajo con una modalidad de prestación del trabajo distinto tiene mucho que ver con uno de los elementos a los que se hace referencia en la reforma y adición, que es la igualdad de condiciones de trabajo entre trabajadores presenciales y trabajadores a distancia, pues, ¿no? Y la última característica que define al teletrabajo es que involucra siempre, y en la legislación nuestra, y ahorita lo vamos a ver, tanto por el lado del patrón como por el lado del trabajador, involucra siempre las tecnologías de información y de comunicación. Vamos a concretarlo esto en el análisis de la norma. ¿Cuál es el contenido normativo de la reforma y adición? En primer lugar es la definición de lo que es teletrabajo y lo que es teletrabajador. Y su, ¿cómo decirlo? Su deslinde con el llamado trabajo a domicilio. ¿Sí? En nuestro país el llamado en inglés homework no es lo mismo que el teletrabajo, porque el homework en nuestra ley federal del trabajo está definida de otra manera, pues, ¿no? Entonces, la definición del teletrabajo y del teletrabajador, distinguiéndolo del trabajador, del trabajo a domicilio y de quien trabaja a domicilio, pues, ¿no? Una tercera cuestión es la supervisión patronal en el teletrabajo. Luego son los principios generales de la modalidad del teletrabajo, las formalidades del contrato de teletrabajo, la voluntariedad de la adopción de la modalidad del teletrabajo, que aunque no se plantea en la ley como uno de los principios, bueno, creo yo que incluso como está regulado, hace referencia más bien a un principio general del teletrabajo. Otro apartadito, por ahí son los marcos normativos internos a la empresa referidos o que deben referirse al teletrabajo, las obligaciones especiales de las partes en el teletrabajo, obligaciones especiales para el patrón y para los trabajadores, un apartado relacionado con la seguridad e higiene o seguridad y salud en el trabajo, y el último es la inspección del trabajo. La definición del teletrabajo en la ley. Ya vimos, y lo voy a retomar, la definición de la OIT,
como forma de trabajo efectuada en un lugar distante de la oficina o centro de producción que permite la separación física e implica la tecnología facilitadora de la información. En nuestro artículo 330, perdón, pero lo voy a leer porque, híjoles, es un artículo que como que se le pasa, ¿no? Dice, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradoras en lugares distintos a la empresa o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo. Utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, y oh sorpresa, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Un poquito más adelante dice, se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales y también entra a cuestiones definitorias. Pues las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo o en el domicilio elegida por ésta. Y hay un elemento más en el último párrafo que dice, no será considerado teletrabajo el que se realiza en forma ocasional o esporádica. Esto es un masacote que me parece del cual podemos así como que eliminar algunos elementos. El teletrabajo es trabajo. Como dice la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, el trabajo es actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica que se requiera para cada actividad, que se realiza a cambio de un salario. Y quito lo de que se realiza a cambio de un salario, porque también me parece que en la ley, en lo anterior, esto es criticable. Cuando hablamos del teletrabajo, estamos hablando de eso. Es una actividad humana. No lo dice la ley, pero sí lo dice indirectamente. Cuando dice que implica el desempeño de actividades remuneradas, en la medida en que solamente son remuneradas las actividades humanas, pues, ¿no? Y estos dos primeros puntos me parece que están sobrando, pues, ¿no? Y el teletrabajo, entonces, es una actividad humana en favor de un patrón, tampoco dice esto el artículo en forma directa, en forma indirecta sí, cuando ubica en qué lugar deberá desempeñarse la actividad, no es en un lugar del patrón, no es el centro de trabajo, no es la empresa, que me equivoqué, o establecimiento, sino es otro lugar. En alguno de los textos por ahí que se mencionan, se habla de trabajo, ¿cómo llaman? Nómada, trabajo trabajo hospedario, que le llaman, etcétera, etcétera. Trabajo en lugares, en colectivo, que permiten utilizar centros, más bien grupos de trabajo, fuera del centro de trabajo, en un lugar que en común ponen un grupo de trabajadores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el teletrabajo, sacando de la ley lo que me plantea, es una actividad humana en beneficio de un patrón que se desempeña en un lugar distinto a la empresa, cuando la jornada de trabajo que se desempeña en ese lugar es de más del 40% del tiempo total de la jornada del trabajador, y en el que, conforme a la definición de la ley, el contacto y mando del patrón se ejerce primordialmente por tecnologías de información y comunicación. El que no requiere presencia física es evidente, no requiere, al menos no requiere cuando estamos hablando de ese 40%, porque puede haber, de acuerdo con esta definición, una combinación
de 40% del tiempo trabajado fuera de y el 60% dentro de, me parece, ¿no? Ahora, como decía, cuando hablamos de las características del teletrabajo, sí, una cuestión que enfatiza la ley es entonces que es una forma de organización laboral, ¿sí? Dentro de la definición, o más bien como mecanismo de definición del teletrabajo, se modificó el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que definía lo que era o define, sigue definiendo, lo que es el trabajo a domicilio. ¿Por qué tuvieron que hacer esta modificación del artículo 311? Porque no tengo el dato, olvidé sacarlo, hace tiempo el 311 se modificó para incorporar el teletrabajo, decía trabajo domicilio y trabajo, perdón, decía, el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo, y que puede ser por medio de tecnologías de la información y la comunicación. Y luego agrega, si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de la ley. En esta reforma del año 2021 se quitó la referencia al teletrabajo, de manera que trabajo a domicilio es una cosa y tiene una reglamentación, y teletrabajo es otra cosa, aunque tienen cuestiones en común, ¿no? ¿Qué tienen en común? Evidentemente son trabajo, son al servicio de un patrón, es un trabajo subordinado. El lugar donde se desempeña el trabajo no es el centro, de trabajo o la empresa o el establecimiento. Y una cuestión que parece igual, pero que me parece que el matiz distingue, dice, es cómo se concreta la subordinación en el trabajo a domicilio. Dice la ley, sin vigilancia ni dirección inmediata del patrón. El ejercicio de la autoridad patronal en el teletrabajo es utilizando como contacto y mando primordialmente tecnologías de información y comunicación, lo cual no excluye la vigilancia ni la dirección inmediata. En el teletrabajo puede haber vigilancia inmediata y dirección inmediata, mientras que en el trabajo a domicilio no lo puede haber, pues es sin vigilancia y sin dirección inmediata. Otro aspecto que distingue el trabajo a domicilio del teletrabajo es que en la reglamentación del trabajo a domicilio se faculta al trabajador para que se auxilie con uno o más familiares que tenga ahí en el domicilio, que trabajan con él, como que rompiendo el principio de la ley laboral de que el trabajo como actividad protegida es siempre personalísimo, pues, ¿no? Entonces, en el trabajo a domicilio se vale el trabajo del grupo familiar y el patrón tiene un trabajador. En el caso del teletrabajo, se retoma el principio de lo personalísimo de la prestación del trabajo. Hasta aquí, bueno, esto ya está hecho. ¿Cómo define la reforma, la adición? ¿Cómo define al teletrabajador? Que la primera pregunta que a mí me brincó fue, ¿tenía sentido que definiera al teletrabajador? Y como que no, pues la definición no aporta, me parece, casi nada, salvo que rompe con la definición del teletrabajo.
en la medida en que la definición de teletrabajo se centra en la caracterización, en la manera en que en el teletrabajo se ejerce el poder de mando. Al definir al trabajador, la adición del teletrabajo introduce la tecnología de información y comunicación desde el trabajador. Es decir, el teletrabajo involucra tanto el uso de tecnologías de información para el patrón como para el trabajador, ¿sí? Las dos cosas. Define la ley como quién, la persona física, sustituiría estas palabras sí que no tienen referencia específica. El quién lo sustituyo por persona física que presta, dice, sus servicios personal, remunerado y subordinado. Su servicio personal subordinado a un patrón, persona física o moral, en un lugar distinto a las instalaciones de este y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Esto, en todo caso, sería el concepto, me parece, de teletrabajador, juntando, complementando el artículo 330A, que lo define en el capítulo, con el artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo. Bien, uno de los elementos fundamentales, como todos sabemos, en la relación laboral, en el teletrabajo subordinado, porque entre paréntesis es claro que también hay teletrabajo que se regiría por la legislación civil o mercantil cuando no hay subordinación. Pero bueno, decíamos, es claro que cuando lo esencial del trabajo regulado y protegido por la Ley Federal del Trabajo es la subordinación. Y precisamente la subordinación se concreta en el poder de mando del patrón. Esto es, y nos vamos a la definición que se dio del teletrabajo, ese poder de mando ese contacto y poder de mando que el patrón para el teletrabajo ejercerá primordialmente a través de tecnologías de la comunicación y de la información. A ese poder de mando y supervisión, porque si no pueden supervisar, entonces como que el poder de mando se queda cojo, corresponde pues el derecho de obediencia. Y ubiquemos bien esto porque al menos en la literatura, el planteamiento que se hace sobre el teletrabajo es que es cuestionando, ¿y dónde queda aquí la subordinación? Yo no veo que en el teletrabajo que regula nuestra Ley Federal del Trabajo se ponga en duda, se pueda poner en duda dónde está el poder de mando del patrón y la subordinación del trabajador. Nuestro derecho, aunque no obliga a que el trabajador esté sentado las 8 horas de su jornada enfrente de una computadora, sino que puede haber un montón de variantes al respecto, lo que centra es precisamente la subordinación a partir de la definición de patrón. Patrón, persona física o moral que utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Si utilizar es hacer útil para sí mismo, pues entonces ahí es donde tenemos la subordinación, pues el patrón utiliza el teletrabajo, lo hace útil para sí dentro de una organización de trabajo que él define, pues, ¿no? Que en esto retomo, considero, esa mención que no parece tener sentido cuando se define al teletrabajo, ¿no? Una forma de organización del trabajo. Bien, ¿en qué se concreta entonces el poder de mando del patrón? Se concreta en el poder, en el mando a distancia y en el derecho a supervisar, que la ley establece en el artículo 330 y diciendo que será a través de medios y mecanismos tecnológicos, pero a los cuales les establece
una serie de límites expresos. Nada más que, bueno, ¿cómo define los límites? Los medios de supervisión patronal no podrán, deberán ser proporcionales al objetivo que con esto se busque. Deben respetar el derecho a la intimidad del trabajador, deben respetar los datos personales del trabajador. Y dice, las cámaras y micrófonos, que sería como que el primer mecanismo que viene a la mente como posible para el control, al menos un control más o menos permanente, las cámaras y micrófonos, dice la ley, la reforma, solo se podrán utilizar excepcionalmente o si la función del trabajador lo exige. ¿Sí? Ahora, ¿qué es eso de límites proporcionales? Que los mecanismos y los medios de supervisión deben ser proporcionales al objetivo. Hay por ahí una tesis que hace referencia al principio de proporcionalidad, diciendo que el principio de proporcionalidad es un mecanismo para establecer límites que hagan razonable, establecer límites, pero que tengan estas tres calidades: razonables, necesarios y adecuados para obtener una finalidad lícita. ¿Sí? ¿Y qué sería razonable? A mí me parece que el límite, ¿qué sería? Sí, razonable. El límite sería razonable siempre y cuando no tenga elementos que no tengan la finalidad del límite, sino que excedan y se entrometan en otras cosas, aparte de propiamente lo que fuera el trabajo, el cumplimiento del trabajo en los términos determinados por el patrón y en los tiempos determinados por el patrón. ¿Qué quiere decir límites necesarios dentro de esta proporcionalidad? Me parece que lo necesario es aquello que sin lo cual no se podría lograr el objetivo, que es un enfoque diferente de la razonabilidad, aunque con la misma finalidad. ¿Y qué es adecuado? El adecuado es aquella regla, aquel límite que se pone, más bien, que permite efectivamente lograr el objetivo. Pues son palabras muy cercanas, conceptos muy cercanos, pero no creo que no está de más, porque ahí es donde se va a meter, o se pueden presentar un montón de abusos, de intromisiones indebidas de las empresas en cuanto a las personas que realicen teletrabajo, ¿no? El segundo límite que se establece es el de respeto a la intimidad. La intimidad es una cuestión que ha estado bastante trabajada con motivo de los derechos humanos. Diría yo que es cualquier característica o cualquier aspecto de la persona, de su domicilio, de su familia, que pudiera dar lugar a provocar una imagen que no le resulte útil al mismo sujeto, pues, o conveniente al mismo sujeto, ¿no? Que los datos personales, los datos sensibles, de acuerdo a lo que me parece, son aquellos datos que de hacerse públicos podrían dar lugar a respuestas sociales discriminatorias, pues, ¿no? Bien, salvo que hubiera alguna cuestión en este punto, le sigo. Ahora, siguiente cuestión, los principios generales del teletrabajo. El 330H habla de los principios generales del derecho del trabajo, pero a mí me parece que realmente esto sí está de puro relleno. ¿Por qué? Dice, los principios generales del teletrabajo son que el trabajador debe tener un trabajo digno y decente, principio de dignidad y decencia, ¿no? Pero esto, aparte de lo discursivo que puede sonar,
o a que al menos que a mí me suena, esto ya está planteado en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, no es un principio del teletrabajo, es un principio que en todo caso es aplicable a todo tipo de trabajo, pues, ¿no? Y que precisamente hace referencia a la no discriminación, déjenme ver si creo que por aquí lo ubiqué exactamente en el artículo 2, dice, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana, no existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, etcétera, etcétera. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua y se cuenta con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Y también incluye, siguiente párrafo, el respeto a los derechos colectivos de los trabajadores. ¿Esto es un principio general del derecho del trabajo o es un discurso general del derecho del trabajo? Es decir, el 330H no adiciona nada. Sí, bueno, mira, es una pequeña observación a lo que Gustavo en su exposición señalaba acerca cómo la ley define al trabajo a domicilio. Y pienso que esa definición se puede mejorar, como que le falta algo de técnica jurídica en cuanto a que el trabajo a domicilio puede ser un trabajo personal subordinado o puede ser no subordinado. Y puede ser trabajo regulado, ya sea por el derecho del trabajo, por el derecho civil. Perdón, Pepe. Sí. Perdón, ¿estás hablando de trabajo a domicilio o de teletrabajo? No, trabajo a domicilio. Ok. Trabajo a domicilio, que es muy diferente. Entonces, sí. Si el trabajo, como una actividad humana, del ser humano, entendemos que está regulada, ya sea por la subordinación o sin subordinación, y que puede estar al mismo tiempo, puede estar en un momento dado sujeta al derecho civil, al derecho mercantil, al derecho al trabajo o al derecho administrativo, que también tiene sus modalidades cuando se presta un servicio a un ente público. Ahora bien, considerando todo esto, ¿cómo definiría yo el trabajo a domicilio? Diría yo, trabajo a domicilio es aquella actividad humana que se ejecuta habitualmente para un prestatario de servicios, no patrón, porque si dices patrón, ya tiene una connotación laboral. Dice, para un prestatario de servicios en el domicilio del prestador de servicios, en un local libremente elegido por él, sin la vigilancia y dirección inmediata de quien proporciona el trabajo, lo cual será regido por el derecho privado o por el derecho administrativo. O sea, ese sería cómo mejorar la definición para que quede muy claro que una cosa es el trabajo a domicilio y otro el teletrabajo, porque hablar de concepto trabajador y concepto patrón en la definición de trabajo a domicilio se me hace incorrecto. Sería todo. Carlos. Sí, mira, yo creo que aquí en el calzado hay una condición muy peculiar del trabajo a domicilio, por lo que decía Pepe, de que no es una prestación de servicio. Por ejemplo, los fajadores, dobrilladores, etcétera, ¿sí? Llegan a la fábrica, o la fábrica les manda ya la piel para que hagan el corte, el suaje y cobran a destajo, ¿sí? Inclusive tienen metas, tienen una serie de características que tienen que cumplir con el trabajo, y en ese sentido, pues inclusive pespuntadores, que los vemos ahí por el cuecillo donde van bajando las canastas con los calzados, ellos en su casa tienen las máquinas y ahí hacen el pespunte, que tiene que ser con las características y con las indicaciones, y que luego pagan a destajo. Yo no sé, yo insisto, no soy especialista en derecho laboral, si eso se pueda considerar como trabajo a domicilio, ¿sí?
en inteligencia, sí, algunos de ellos están inscritos en el régimen del Seguro Social, ¿sí? Como trabajadores de la empresa, porque en este caso no se trata propiamente de una prestación de servicio, sino si hay una prestación de trabajo personal subordinado desde mi punto de vista, o sea que habrá que ver las condiciones de la dirección, vigilancia y supervisión, pero pondría a consideración esa modalidad de cosas que pasan en la realidad y bueno, que a mí no me quedan claros si en realidad hay ahí una cuestión de trabajo a domicilio o no. Carlos, soy Arturo Villalobos, nomás que como que no le hallo a esto. ¿Sí me escuchan? Sí, Arturo. Es que mira, el principal elemento de una relación de trabajo sí es la subordinación. Puede haber una supervisión del patrón hacia el trabajador. Un taxista es un trabajador, pero hay una supervisión, no está el patrón o el dueño del vehículo a un lado viendo lo que está haciendo. Pero más sin embargo, como decía correctamente el licenciado Molina, siempre en una relación de trabajo hay una subordinación. Ese es el elemento fundamental. La supervisión puede existir o no, como en el teletrabajo, como en el trabajo incluso a veces a domicilio, pero la subordinación es esencial. Y estoy de acuerdo con el licenciado Molina que el pago es una situación lógica, pero no es el elemento esencial, porque si no, estaríamos en la figura de que un trabajador, por ejemplo, indebidamente el patrón no le paga la semana, no quiere decir que se convierta o que desaparezca, mejor dicho, una pago, simplemente un patrón incumplido. La remuneración es la consecuencia lógica, pero la subordinación en una relación de trabajo siempre debe darse. Si no hay una subordinación, le podemos llamar relación civil, mercantil, etcétera. Porque, por ejemplo, hay comisionistas laborales, hay un capítulo especial de la comisión laboral o de los comisionistas, y puede haber comisionistas perfectamente en otras áreas, mercantiles, etcétera. La subordinación, esa, a mi modo de ver, sí debe existir siempre. Más la supervisión, no necesariamente, como ocurre con el trabajo a domicilio, a diferencia del teletrabajo. Hoy tomo el uso de la voz. Primero, en relación a lo que planteaba el licenciado Pepe, José, o sea, me parece bien, tanto el trabajo a domicilio como el teletrabajo pueden ser regulados por el derecho civil o pueden ser regulados por el derecho laboral o por el derecho mercantil, etcétera, etcétera. Ahora, y no me parece mal el concepto, me parece bien el concepto de trabajo a domicilio que menciona, pero no me parece que esa sea una definición, por ejemplo, que debiera sustituir en ese sentido la que establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el artículo 311 es definir cuándo el trabajo a domicilio, o lo que está intentando, porque no me parece que lo haga tan bien, es cuando el trabajo a domicilio se regula por el derecho laboral. En todo caso, a lo mejor sería interesante que sea un agregado que dijera algo similar a lo que se dice en el teletrabajo. Cuando no reúna estas características, cuando no sea para un patrón, cuando no haya subordinación, es lo que más bien tendría que hacer, tomando precisamente lo que hizo Arturo, cuando no esté presente la subordinación, entonces no será regulado por estas normas, las de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y eso en ese sentido. Y en el otro sentido, abundando a lo que comenta Arturo, estuvo mencionado de pasadita, pues, estamos hablando de una forma de trabajo que esencialmente es subordinado. Si no es subordinado, entonces no cabe aquí, ¿no? La cuestión es, como planteabas de alguna manera también, Carlos, es
es que, ¿dónde está la subordinación? Pues está en la presencia del patrón que ordena y está vigilante, o tiene a alguien ahí que ordena y está vigilante, o más bien está en el punto que la misma Ley Federal del Trabajo plantea, pues, es decir, el patrón, esto es, jefe en una relación laboral, es el que utiliza en su beneficio los servicios de uno o más trabajadores. Y utilizar los servicios quiere decir tener poder de mando. El poder de mando se puede ejercer de esa manera presencial, omnipresente, o se puede ejercer de manera cada vez más diluida. Un buen ejemplo, como lo planteó Arturo, sería el de un taxista, pues, ¿no? Es decir, es mi coche, es mi licencia de taxista, o sea, mi licencia para que el carro circule dando el servicio de taxista, pero mi patrón está en su casa echándose su cafecito, está echando cuentas, cómo le llegan, sí, ok, nomás que determina una serie de reglas de cómo prestar el servicio, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a utilizar esto, que es un instrumento de trabajo que es mío, que eso es característica desde el marxismo como un buen elemento de análisis, que el instrumento de trabajo es mío, tú lo utilizas y lo utilizas en mi beneficio con los límites amplios o estrechos que yo te doy porque yo soy el dueño. Entonces, en el trabajo a domicilio, en el teletrabajo, en la medida que haya esa posibilidad de dictar órdenes y supervisar resultados, me parece que estamos en la presencia de la subordinación, pues. En la medida en que, pensando en los zapateros, dicen, a ver, yo, sí, ok, te voy a encargar 25 zapatos, pero van a ser de estas características, van a ser de este color, van a ser de esto, tal, y van a ser entregados en tal fecha. Ahí lo que está haciendo es lo mismo que estaría haciendo dentro de su fábrica, pues, ¿no? Por eso resalté una de las cuestiones que dice la ley en el teletrabajo, pero también en el trabajo a domicilio, es una forma de organización del trabajo en una empresa, ¿no? Yo creo, bueno, a mí me surgen muchas dudas en relación al trabajo a domicilio y tal vez tendría que ser objeto de análisis de otra plática, porque me llama la atención la disposición contenida en el 312 cuando dice que el convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón y cualquier otro convenio u operación semejante constituye trabajo a domicilio. Entonces, ahí ya no me queda claro si es trabajador o es otro tipo de relación, parece como medio forzada la inclusión o el agregado de esta forma en el trabajo a domicilio. Ahora, en el trabajo a domicilio, si yo puedo usar, más bien si el trabajador puede prestar personalmente el trabajo o con ayuda de sus otros familiares, se establece la relación de trabajo. Yo voy a tener, si yo soy el patrón, voy a tener relación con el sujeto A al que contraté, pero también con sus hijos, con su esposa y con su tío, abuelo, quien sea que le ayude. No me queda a mí muy claro los alcances de este trabajo a domicilio, pues, ¿no? Y en todo caso, ahí entiendo que debe haber subordinación, pero cómo se hace la supervisión y quién realmente está prestando el trabajo. No sé si me explico. Bien. Sí, gracias. Yo estoy escuchándolos con mucha atención y reaprendiendo otra vez el derecho laboral. Muchas gracias. Por la cuestión del trabajo a domicilio y el teletrabajo, entiendo que el teletrabajo involucra o importa una actividad intelectual. Es decir, involucra tecnologías de la información y de la comunicación. A partir de allí, tenemos que es totalmente diverso al trabajo en domicilio o al trabajo que se realiza dentro del establecimiento, dentro de trabajo.
sí hay una subordinación, pero así como dice Lupita, que la única duda que me queda ahora es la impersonalidad en cuanto a que un familiar le puede apoyar al trabajador de acuerdo con su contrato individual de trabajo, condiciones que se establecen en el mismo, que importa que sea más del 40% de la jornada de trabajo establecida y las demás condiciones que impacten. Pero yo lo que entiendo es eso. Y por ejemplo, ¿cómo supervisar? Bueno, me viene a mí a la mente lo que es la firma electrónica avanzada, la FEA, la telefirma, etcétera, porque estamos hablando de un documento que debe de ser encriptado, que debe de ser enviado, que tiene una actividad muy intelectual y por ahí yo siento que va la situación. Sí. Bueno, a lo mejor, o sea, si el acuerdo fue terminemos para poder reponer, pues ya nos estamos pasando un poco, me parece, ¿no? Entonces, a lo mejor sí vale la pena luego pensar en otra platicada sobre el trabajo a domicilio, que efectivamente tiene una serie de cosas, aunque no más así de mención, es decir, yo creo que las restricciones que hay en la Ley Federal del Trabajo para el trabajo a domicilio derivan de situaciones de abuso, pues, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta a esto de que sean mis trabajadores? Pues yo les vendo la piel, les vendo las suelas, les digo cómo y luego se los compro. Pues ese es un fraude a la ley, pues me parece, ¿no? Pero en fin, tocayo. Yo nada más algo muy sencillo. Yo creo que, bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Yo lo felicito, maestro Gustavo, me ha gustado su exposición y la participación de todos, como dicen, muy, muy valiosa para mí. Yo en laboral no soy experto, pero sin embargo, nada más por el tema de charlas jurídicas, ahí me gustaría que también, pudiéramos dar de alguna manera, maestro, si van a ser 40 minutos de exposición, entonces que quedamos en 20 minutos de preguntas y respuestas o aportaciones, no sé, o extenderlo más, para que de alguna manera, porque mire, son temas que sí son muy interesantes y también es así como quedarse uno con tantas dudas o con tantas premuras, no sé, o en el chat empezar a hacerle preguntas al expositor, que eso también sería válido, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues la ley laboral tiene muchas aristas, ¿no? Como le he estado diciendo, ¿no? Desde el trabajo a domicilio, que yo no veo que otra cosa que más que formalizar los comercios, informales, por así decirlo. En la parte de telecomunicación, bueno, pues como dice Abdiel y acertadamente yo también lo veo así, es un parte intelectual que ya los trabajadores de gobierno del Estado, pues lo hacen así como, y a ellos se les llama, que como lo están haciendo más que nada, son los de gente de confianza, ¿no? Que pareciera que no tienen un derecho laboral por ser personas de confianza. Y así sucesivamente las empresas pues contratan despachos que son asesores, no necesariamente subordinados, entonces hay varias aristas. Entonces